psico-oncóloga clínica, docente del posgrado de Psicología Hospitalaria, posgrado en Psico-Oncología y Cuidados Paliativos, miembro del equipo del Servicio de Psicopatología del Hospital Nacional de Clínicas. Le damos un fuerte aplauso y gracias por estar. Gracias a ustedes. Es raro hablar con esto, voy a intentar ser breve también, sé que están cansados. Bueno, mi tema es respecto del duelo anticipatorio de los sobrevivientes, de los pacientes en cuidados paliativos. Entiendo que esta mañana estuvieron con la licenciada Juan Lauti hablando de duelo, así que solamente voy a referir el duelo, que es un proceso normal ante la pérdida de un ser querido, y que Worden lo identifica como, no como un estado, sino como un proceso de afrontamiento que implica la realización de tareas para elaborar la pérdida. Y me centro en este concepto porque el duelo anticipatorio de alguna manera es un recurso de afrontamiento de la familia o del individuo frente a la pérdida. Es un conjunto de reacciones en todas las áreas del ser humano cuando percibe la ausencia o la posibilidad de la falta del ser querido, ¿no? Que va a dejar. El duelo anticipatorio es un concepto que... Hasta luego. Que en 1944 Lindemann es mío. Es mío. Sí. Está bien. En una publicación sobre duelo agudo, Lindemann identifica que en los sobrevivientes, digamos en familiares de soldados que iban a la Segunda Guerra Mundial, estas familias realizaban un trabajo de duelo sobre todo para minorar el impacto agudo o el impacto emocional que podía producir la noticia de que su familiar, el soldado, no volvería con vida, ¿no? Y él decía que muchas veces este duelo se realizaba de manera completa y cuando el soldado volvía, muchas veces quedaba como segregado o apartado de la familia. Entonces, él ahí propone lo que después va a ser parte de nuestra intervención, que es trabajar en la nueva vinculación de este miembro de la familia que en algún momento se pensó que había muerto. Aldrich más tarde lo diferencia del duelo propiamente dicho, y Fonegra de Jaramillo es una psicóloga clínica de Colombia que habla de los dilemas que tiene que enfrentar la familia frente a un paciente por morir, y ella describe una serie de tareas antagónicas, dice, muy ambivalentes, porque se debate entre dar más cuidado y propiciar la dependencia que en algún momento va a suceder, o ir desapegándose o realizar el desapego lento. Dentro de esas tareas, ella dice también, hay como cierta tensión entre le doy toda mi atención o voy realizando este desapego que en algún momento va a acaecer, va a suceder. Entonces decimos que el duelo anticipatorio o anticipado se inicia antes de que ocurra el fallecimiento del ser querido, que comienza cuando se sabe finalmente que se va a producir la pérdida, que mientras en el duelo, en la muerte en el duelo predomina la tristeza, en el duelo anticipatorio hay mucha angustia, y sobre todo porque se generan sentimientos de mucha ambivalencia en lo que refiere a que socialmente el duelo anticipatorio no es algo socialmente del todo aprobado, ¿no? En la cuestión social esto es decir, pero si aún lo está llorando y aún está vivo o aún hay mucho por hacer, ¿no? Pero que en realidad es un mecanismo defensivo que ayuda al psiquismo a tolerar el cimbronazo del impacto.
tiene dos componentes, que es la angustia por la muerte próxima que va a suceder y la adaptación más o menos inconsciente, este movimiento para adaptarse a una nueva realidad donde el ser querido no va a estar, ¿no? Pueden aparecer preocupaciones como quién va a cuidar de mis hijos, o si el paciente por morir es alguien quien aporta, digamos, o quien regula la economía familiar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿No? También el duelo anticipatorio no solo tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido, sino con la pérdida de una función. Por ejemplo, pensemos en pacientes ostomizados o en pacientes que van a ser amputados. También puede ser el duelo anticipatorio en pacientes, pensémoslo, en cuidados paliativos en pacientes con Alzheimer, en estadios avanzados, donde los familiares muchas veces dicen, este ya no es mi esposo, este ya no es el mismo, ¿no? Mi esposo ya no es el mismo, ¿no? Claro, y hay una, claro, sí. La que va a diferenciar después estas cuestiones es Mariana Lizade, que ya lo voy a referir, ¿no? Si alguno tiene alguna experiencia clínica para comentar, para aportar o disentir, por favor, levante la mano y lo compartimos. Bien, entonces decíamos que es una respuesta adaptativa, positiva, porque es la oportunidad para empezar a comenzar a trabajar los profundos cambios que van a suceder en el núcleo familiar, ¿no? Decíamos que es una defensa del psiquismo que ayuda a minorar la sobrecarga o el impacto, ¿no? Que exista duelo anticipatorio no necesariamente significa que haya una mejor resolución del duelo, ¿no? Posterior. Rando, que también es una psicóloga que distingue el proceso de duelo anticipado de los sentimientos propiamente del duelo, como la angustia, la ansiedad, la pena, y surge de una necesaria reorganización individual y familiar, ¿no? Ella considera que el duelo anticipatorio, si ocurre la desvinculación o el desapego pronto, puede hacer que el paciente o el familiar se distancie demasiado y deje de aportar cuidados, ¿no? Por eso es como una tarea donde requiere mucho equilibrio, ¿no? Porque son movimientos, son fuerzas para un lado o para el otro. Los elementos son sentimientos inherentes al duelo y la posible aceptación de la pérdida, una necesaria reorganización individual y familiar y el lento desapego. Esto solo lo voy a referir, pero para quien lo quiera buscar es interesante. William Worden propone una serie de tareas, sobre todo las más características en el duelo anticipatorio son las tres primeras, ¿no? Aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, y en esto podemos decir validar los sentimientos que sobrevengan, ¿no? Ya sea de enojo, de rabia, pero también los sentimientos de culpabilidad por estar sintiendo o estar pensando cuestiones antes de que el paciente muera, ¿no? Adaptarse a un medio en el que el ser querido ya no va a estar y sobre todo recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo, que Worden dice que es difícil la última tarea que sucede en el duelo anticipatorio porque es más es un trabajo de duelo ya, ¿no? Bueno, esta es una tesis, la refiero brevemente, de Barcelona. Hicieron un estudio donde medían la sobrecarga, ¿no?, de los cuidadores y lo relacionaban con el duelo anticipatorio. Voy a referir solamente que en el cuidador principal el duelo anticipatorio, digamos, es muy intenso y que es muy diferente en los cónyuges que lo sienten o que lo realizan de una manera sobre todo anticipada respecto de los hijos, ¿no? En general en la población que ellos estudiaron. Mariana Lizade, que es una psicoanalista,
que para quienes les interese puedo sugerir el libro Clínica con la muerte, que es un libro muy interesante para trabajar las cuestiones de la muerte. Y es argentina, y tiene muchos trabajos y mucha producción. Diferencia el preduelo del duelo anticipatorio. Dentro de esta búsqueda, yo fui la única que encontré que hace esta referencia. En general se habla del duelo anticipatorio. Para ella el preduelo es un duelo completo en sí mismo, es decir, lo que decía de alguna manera la licenciada Colautti hace un segundito, lo que se duela es la imagen de ese paciente sano, de esa persona sana, ¿no? Se asiste a la pérdida de la imagen del paciente en estado de salud, está transformado, ha ocurrido una metamorfosis y se da en el contexto de intercambio entre el paciente y su ser querido, ¿no? Se comprende en el preduelo, ella habla de preduelo, de las muertes parciales, es muy interesante la verdad que ella hace. Y ella dice que lo que se comprende es acerca de la irreversibilidad de la situación, de la muerte del otro, y que la muerte del otro también nos recuerda que también moriremos. Entonces por eso dice que la muerte del otro también son muertes parciales, ¿no? Respecto del duelo anticipatorio, incluyen los elementos de despersonalización que hablábamos recién, sobre todo en pacientes con Alzheimer, ¿no? Donde en los últimos tiempos la conducta y las actitudes cambian mucho. Entonces aparece esto, ¿no? Ya no lo reconozco, no es el mismo, no es el de antes. Bien, adelante. Estas dos últimas filminas, y ya cerramos, quería traerles un poco pensar el abordaje, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en el duelo anticipatorio cuando veamos o asistamos a familias o a pacientes, ¿no? En esta situación? Puse familia, acompañante, cuidador, quien esté, ¿no? Que puede establecer un nuevo vínculo aún en el deterioro, que quizás es lo más difícil, ¿no? Ver sufrir o acompañar en el sufrimiento físico y emocional no es una tarea fácil, ¿no? Identificar las fluctuaciones de ánimo que suceden en la familia y poder intervenir aliviando, o como Beatriz muy bien marcaba, la psicoeducación, el counseling, son herramientas para el abordaje muy interesantes, ¿no? Y que realmente aportan mucho alivio y bienestar cuando el paciente y la familia puede hacer este trabajo, ¿no? Propiciar la expresión emocional, esto de, bueno, que piensa, que siente, cuando la familia puede decir, bueno, en realidad yo estoy pensando ya en cómo voy a hacer, me siento mal por eso, me siento culpable, bueno, quizás esto, validar y de alguna manera desculpabilizar, que esto es como de alguna manera decir que es una actividad anticipatoria que ayuda a la reorganización. La prevención de trastornos posteriores de muerte, ¿no? Claro. Yo creo que son instancias que uno tiene que aprovechar, Sí. poder identificarlas primero y después ver cómo se puede acompañar. Claro. Así es un agradecimiento, ¿no? Claro. Sí. Sí. Hay que identificarlo y poder trabajarlo, porque no hace prevención, porque había estadísticas hace mucho tiempo, yo no las tengo claras hoy porque no las he buscado, pero que había un alto porcentaje de las familias que acompañaban, y sobre todo el cuidador, que había trastornos después de salud importantes, no solamente emocionales, pero la estadística era un valor muy alto, digamos, ¿no? Entonces me parece que trabajando en esta instancia previa a la muerte del paciente, que a veces hay bastante tiempo, sabemos que los cuidados paliativos cada vez, bueno, se instalan antes, se intervienen antes, ahora se habla también de cuidados continuos, ahora de cuidados no sé cuántos, se va modificando la nomenclatura, ¿no? Pero me
parece que hace lo mismo, con otro nombre, pero que hay que aprovechar la situación. Gracias, Beatriz. Sí, entonces, la finalidad de la intervención tiene que ver con mejorar o propiciar o reforzar las habilidades de la familia o del cuidador o quien se encargue de los cuidados del paciente, y esto va a redundar en la mejor calidad de atención para el paciente también. Con esto terminamos, entonces decíamos, bueno, realizar, como decía Beatriz, realizar un buen diagnóstico situacional. ¿Qué necesita esta familia? ¿Qué le pasa? ¿Qué está sintiendo, no? Adaptar la estrategia a esa situación que dependerá de la edad del paciente, del vínculo, del diagnóstico, de la enfermedad que tenga el paciente. La psicoeducación, el counseling y las intervenciones de apoyo, que no son las únicas, pero son buenas herramientas de comunicación también para trabajar con la familia y los pacientes, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia respecto de esto? Yo preguntarte solamente el nombre del libro que mencionaste. Sí. Clínica con la muerte, de Mariam Sí, Alizadeh, con Z. Anoté. Es un libro valiosísimo, digamos. Bueno, yo lo aprendí con Beatriz, ¿no? Que hay que leerlo tranquilo, despacio. Es un libro fuerte, pero que aporta mucho para trabajar en las cuestiones de la muerte, así que para mí realmente es como un caballito de batalla para estas situaciones, pero también para la clínica, que no es fácil, ¿no? Por eso creo que estamos todos acá tratando de adquirir herramientas para trabajar.